Amigos y hermanos, nuevamente estamos hoy aquí reunidos en domingo para el estudio de la poderosa palabra de Dios. Hoy nos reunimos para hablar de enfoque. Hoy queremos hablar de estar enfocados. ¿Cómo podemos estar enfocados en el propósito y en la voluntad de Dios para nuestras vidas? Permíteme leer una porción de la palabra de Dios en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 11, versículo 2. Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 2. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mantener los ojos puestos en Jesús nos va a dar un muy buen enfoque de nuestra vida. Pero, ¿qué es esto del enfoque? Parece que hoy es una palabra muy utilizada aún en las organizaciones. Cuando hay cosas que ya sentimos que no podemos hacer porque las últimas disposiciones del gobierno han restringido nuestras libertades, entonces es probable que sientas como si estuvieras encarcelado en la casa, aburrido, triste, no tienes nada que hacer, o incluso algunos han llegado a experimentar enfermedad. Ante esta situación, tú podrías inventar algunas actividades para hacer, algunas actividades lúdicas, pero lo más importante es cómo podemos enfocar nuestra espiritualidad para mantener nuestro ánimo balanceado y equilibrado. Permíteme referir este ejemplo. Pensemos en una cámara fotográfica. Las cámaras fotográficas tienen enfoque. Los celulares modernos todos tienen una cámara, una pequeña cámara a través de la cual toman las fotos o los videos que se puede hacer con ellos. Estos equipos tienen un enfoque automático, es decir, que la persona solo enfoca el objeto y el equipo hace todo de manera automática. Estos celulares modernos, como los que tú tienes, tienen esa gran ventaja. Los fotógrafos de hace 15 o más años no tenían quizá esta ventaja. Ellos tenían en sus cámaras unos lentes muy grandes, los cuales necesitaban enfocar para poder tener una mejor nitidez. Hablar de enfoque es hablar de nitidez, es decir, que los objetos se vean con un muy buen balance de color, con un buen balance de luz, con un muy buen balance también del objeto, de manera que se vea lo más natural posible. ¿Qué significa hoy en día el poder estar enfocados? Tener concentración. Estar enfocados es tener concentración, concentración mental. Hoy en día podemos definir que la concentración mental como un proceso que se realiza a través de nuestro razonamiento y que consiste en que voluntariamente podamos centrar toda nuestra atención sobre un objeto, un objetivo. Ese objetivo se va a convertir en nuestro propósito. En la imagen, el objetivo centra todo lo que tiene que ver con el deber ser. Espiritualmente hablando, la Biblia nos manda a que mantengamos nuestro enfoque puesto en Jesús. Jesús nos va a dar balance, nos va a dar nitidez, nos va a dar fondo, nos va a dar profundidad, a tal punto que mantengamos nuestra vida en el nivel y en el propósito de Dios para nosotros. En la vida es vital mantener enfocados. Hay tantas personas que hoy en día viven desenfocados, han permitido que las situaciones de la vida los desenfoque de su propósito inicial. Personas con grandes talentos, grandes empresarios, artistas, grandes personas hoy en día han perdido el centro y el objetivo de sus vidas porque se han dejado desenfocar por las circunstancias, han dejado que sus logros, sus objetivos y sus metas se vayan al piso. Vamos a ver en el texto leído algunas recomendaciones que hace el apóstol Pablo para mantener
nuestra salud espiritual, podemos hablar de salud espiritual, nuestra espiritualidad, a fin de ser para el propósito y la gloria de Dios. En primer lugar, tú puedes enfocarte en Dios. Para mantener el enfoque de tu vida, mantén tu mirada fija en Dios. Hebreos, el texto que hemos leído, Hebreos 12:2 dice, puestos nuestros ojos, ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué es importante mantener nuestra mirada fija en Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe. La Biblia dice que debemos fijar, oye bien, a Dios como nuestro único objetivo por encima de otras prioridades. Él es el único quien tiene la verdad. Jesús es el único quien sabe de enfoque, quien sabe de propósito, quien sabe de metas, quien sabe de logros. Al dejarnos guiar por Él, estamos en el centro de su voluntad. Lamentablemente, a veces los problemas y las cosas que nos suceden a diario nos desenfocan, y el enemigo sabe que es posible que nosotros perdamos el enfoque muy fácil, pero hoy la idea es volver a enfocarnos en Dios. Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es el único quien te puede mantener centrado y enfocado en el propósito de Dios. Al nacer tú y yo recibimos un propósito, un deber ser. Nacimos para algo, fuimos puestos con un propósito en este mundo. ¿Podemos desenfocarnos y perder ese centro? Muy fácil, si quitamos nuestros ojos de Dios, quitamos nuestra vista del Señor y la ponemos en las personas, en las cosas o en cualquier tipo de situación. Las dificultades de la vida diaria no pueden desenfocarte a menos que tú lo permitas. Porque cuando mantienes tu mirada fija en Jesús, Él se va a encargar de tener bajo control todas las circunstancias a tu alrededor. Sean pruebas, sea dolor, sea una pérdida, cualquier circunstancia que llegue a tu vida, en las manos de Dios es mejor. Jesús sabía de dolor. Dice que delante de Jesús había un gozo puesto, porque tenía un propósito, que era ir a la cruz para morir por ti y por mí. Si Jesucristo se hubiese desenfocado, no hubiese cumplido el propósito que el Padre ya tenía fijado para él. Pero dice que soportó el dolor y con gozo cumplió la voluntad de su Padre. Es decir, fue a la cruz para morir por ti y por mí. ¿Cuál fue el resultado de su acción? Que hoy en día está sentado a la diestra de Dios. Es decir, obtuvo la victoria, obtuvo el premio, el cual el Padre tenía preparado para él, porque mantuvo su enfoque. Jesús por eso puede orientarnos mucho al enfoque. Entonces hemos dicho en primer lugar, mantén tus ojos puestos en Jesús, no en ninguna otra cosa. En segundo lugar, tú puedes oír a Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para mantener el enfoque es importante aprender a oír la voz de Dios. Dios habla y habla a través de su palabra. Para ello es necesario que desarrollemos un deseo por leer y por escudriñar y por profundizarnos en la palabra de Dios. Los hebreos enseñaban a sus hijos que la cosa más importante era aprender que Dios era uno. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Esta era una sentencia que los padres hebreos debían repetir a sus hijos en la mañana, a mediodía y en la noche. La repetición de esa sentencia iba a crear un hábito y los hijos iban a poder tener una sensibilidad para poder oír la voz de Dios. Tan importante es oír la voz de Dios para nosotros. Saber que Dios habla y que cuando Él habla pretende darnos un mensaje de bien y no de mal. Generalmente nos gusta hablar y hablar muy largo y a veces Dios no tiene espacios para podernos comunicar lo que Él quiere decirnos. Oír la voz de Dios entonces crea dos estados en las personas. En primer lugar, te hace sabio.
Cuando tú escuchas la voz de Dios, llegas a ser sabio. No está hablando de sabiduría académica, ni la sabiduría producto de conocimientos científicos, sino que está hablando de la sabiduría para la vida, la sabiduría que es práctica. Y también oír la voz de Dios nos mantiene cerca del corazón de Dios. ¿Qué más importante que poder mantener cerca del corazón de Dios? Una de las cualidades que tenía David era esta, que podía mantener cerca del corazón de Dios porque tenía un corazón enseñable para Dios, a pesar de los errores que conocía.